buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me comunico con la señora Priyanka Rodríguez. Sí, de nuevo, Jennifer, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Le informo un poquito, señora Qué Priyanka. Vota Bien es una sí, plataforma de participación ciudadana que busca informar a los votantes sobre cuáles son las propuestas y posturas de los candidatos congresuales y sí. presidenciales en relación a temas muy importantes para la ciudadanía. Esta llamada, al ser tipo entrevista, estaría siendo grabada y solo con su autorización podríamos publicarla en nuestra plataforma. ¿Contamos con su autorización? Claro, claro, por supuesto. Gracias. Usted puede responder sí, no, puede también abstenerse a responder y de igual modo puede explicar de manera breve sus respuestas si así lo desea. Bien, Perfecto, está bien. la primera pregunta es si usted está de acuerdo con la despenalización del aborto o de alguna de las causales. Con ninguna. En primer lugar, si me permites, porque nosotros no necesitamos abortos para trabajar con los derechos de las mujeres. Nosotros tenemos protocolos establecidos en materia de salud, protocolos ginecobstétricos, o sea que aquí ninguna mujer realmente se muere por una complicación porque no le quieren hacer una cesárea, etcétera. Aquí tenemos un problema de mala práctica médica, que es otra cosa, pero no es que contamos con falta de auspicio legal para proteger al médico, porque tampoco se condena a un médico que salva la vida de una mujer en un quirófano. Entonces, nosotros tenemos un protocolo ginecobstétrico que es bien claro, el Código Penal también es bien claro, y estipulan ambos cómo debe procederse ante una mujer que esté en gravedad. En los casos de abuso sexual, por ejemplo, aquí se habla mucho de aprobación del aborto por casos de abuso sexual, de mujeres embarazadas por casos de abuso sexual, pero nosotros estamos implementando un método grave realmente, es lo que se pretende, porque estamos contando a la persona más inocente de toda esta tragedia, que es a un bebé que no tiene la culpa de nadie. Ahora, lo que sí nosotros necesitamos, porque como Estado no contamos con un seguimiento adecuado realmente a estas víctimas, es crear las estrategias necesarias para que inmediatamente se identifique a esa víctima, el Estado pueda asumirla. En primer lugar, ayuda psicológica, que es lo primero que necesita. En segundo, un equipo multidisciplinario que la atienda, dígase ginecólogos, psicólogos, todo el personal que es médico que se necesite. Que si la familia no puede brindarle el apoyo que la joven requiere, pues entonces que también le brinde el apoyo a nivel de preparación y en materia educacional. Y además también trabajar con la parte de adopción en caso de que esa menor o esa mujer no quiera hacerse responsable del niño y tampoco la familia, porque si bien es cierto que no podemos obligarla a quedarse con un bebé que es fruto de una violación, y no todos los pacientes pueden superar un duelo de igual forma, pero nosotros necesitamos también asegurarle la vida al bebé y sobre todo enfocarnos en penas ejemplares para los violadores y para los cómplices por omisión. Porque lo que no se dice aquí también es que, si se aprueba el aborto por caso de violación, la víctima va a quedar dentro del espacio, dentro del ambiente de abuso. Y aparte de eso, en más del 90% de los casos de abuso sexual de incesto, hay un familiar directo que lo sabe y calla por no dañar una supuesta dinámica familiar que ya no existe. Entonces, tenemos que trabajar con el sistema judicial, porque necesitamos un sistema judicial competente. Necesitamos también trabajar con los protocolos que están establecidos también por el mismo Ministerio de Salud, el protocolo en caso de violaciones, y necesitamos trabajar con todos los estamentos del Estado que tienen que involucrarse, pero el aborto no es una solución. En el caso de malformaciones congénitas, que es otra de las causales que quieren implementar, lo primero es que nosotros no somos Dios para nosotros decidir el tiempo de vida que lleva uno de esos niños que se está gestando. Hay muchos diagnósticos que han sido errados totalmente, pero el tiempo de vida de un niño con una malformación congénita usualmente se estipula en el área científica. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida que tiene su bebé, ya sea un día, ya sea 15 días, ya sea un año, ya sea 3 años. Ninguno de nosotros tiene derecho a quitarle la vida a ese niño que viene en gestación porque tiene una malformación, porque eso también
noticia a nosotros que estamos hablando de una discriminación grandísima, porque tú me estás diciendo a mí que personas justamente que hablan de derechos están, digamos, usando una metodología que se utilizaba en la Alemania nazi, donde se discriminaba a las personas y se decidía quién era un buen humano y un mal humano, o sea, que el que tenía una discapacidad no era visto con buenos ojos, y eso estamos haciendo ahora, eso es lo que se está planteando ahora, igual, pero hablando de derechos, y no es la principal violación de derechos, decirle a un niño que no puede nacer porque tenga algún tipo de discapacidad, eso es horrible. Gracias. La segunda pregunta es si usted está de acuerdo con leyes que ofrezcan privilegios y tratos especiales a las personas por motivos de su orientación sexual o su identidad de género. Y lo primero es que nosotros no debemos continuar normalizando las disforias de género. Porque aquí se habla de preferencias, tú como adulto puedes tomar la decisión que tú quieras, pero no debemos perder nuestro objetivo principal, que es decirles, es una disforia de género. O sea, una disforia de género que está estipulada dentro de un manual de trastornos mentales con el cual se deben regir todos los psicólogos y psiquiatras que ejercen en el área, y por lo tanto, si es una disforia, no es algo normal, es una patología, y toda patología es una enfermedad, lo que quiere decir que es algo anormal. Que tú lo decidas, que tú quieras ser lo que tú entiendas después que tú seas mayor de edad y que no quieras reconocer que hay una problemática que debes tratar, que también hay que aclarar bien que los psicólogos en ningún momento se habla de decirle al individuo, no es que tú no seas eso, sino que tú entiendas la razón por la que tú llegaste a creer que tú eres eso. Entonces, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de derechos, todos los dominicanos, sin excepción, y sin importar la preferencia, estamos protegidos en la Constitución de la República Dominicana. Y segundo, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero bajo ninguna circunstancia podemos permitir que eso se lleve a nuestros niños y a nuestros adolescentes, en especial adolescentes que están pasando por una etapa de confusión, y una etapa de confusión más grande que tiene un individuo en la vida. Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos permitirlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos que hoy pueden querer ser un árbol, mañana pueden querer ser no binario, pasado mañana, no, de ninguna manera. O sea, vamos a tratar las cosas como son, su preferencia es su preferencia. Por eso no quiere decir que yo tenga que aceptarla como sociedad, ni tampoco que deba normalizarla. Por ejemplo, yo, que soy profesional de la psicología, en ningún momento voy a normalizar. Esto es una disforia. Y una disforia es una patología mental, por lo tanto es anormal. Ok. La tercera pregunta es si usted está de acuerdo con leyes que protejan el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores, incluyendo su derecho a ejercer disciplina física o corrección sin abuso. Nosotros no podemos quitarle la tutela a los padres, porque se aboga por quitarle la tutela a los padres y no sé a dónde los van a llevar. No sé si se lo van a llevar a CONAR, donde ahora mismo se están presentando, está saliendo a la palestra más tiempo que siempre se han presentado casos de abuso sexual, abuso físico, de todo. Entonces, lo primero es que las personas que abogan porque se les quite la tutela a los padres, hay que decirles que se le haga el Código Penal y la Ley de Niñas y Adolescentes, que establecen sanciones para abusos a niños y adolescentes. A los padres no se les puede quitar la tutela, porque si lo dejamos en manos de personas que no tienen ningún tipo de valores, que están optando por agendas foráneas, que nos han dañado como sociedad y nos van a seguir dañando si nosotros no le ponemos un stop, entonces lamentablemente vamos a perder el presente y el futuro de la nación dominicana. Lo que nosotros sí debemos estar atentos y apoyar, por supuesto, que cualquier tipo de abuso, como se estipula legalmente, se haga contra un menor de edad, diga que un niño o un adolescente sea tomado según lo que estipulan las mismas leyes que nosotros tenemos y que mencioné anteriormente. La Ley de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código Penal de la República Dominicana, que es bastante claro, pero la tutela jamás se le debe retirar a los padres que inculcan valores y que protegen a sus hijos y que lo corrigen. Porque si lamentablemente un padre no corrige a un hijo, ¿qué nosotros vamos a esperar como sociedad?
Nos estamos quejando ahora por lo que estamos viendo, y si nosotros no le damos la oportunidad al padre de que pueda corregir a sus hijos, entonces nosotros ni siquiera vamos a poder salir a las calles, no vamos a poder ni siquiera hablar. Entonces, en ese sentido, todas las leyes que vayan en favor de eliminar la tutela a los padres para la corrección y la protección y la enseñanza de valores, hay que combatirlas. Ok, la cuarta y última pregunta es si usted está de acuerdo con establecer leyes que endurezcan los controles para lograr ordenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza. Nosotros tenemos una ley de migración espectacular, pero que no se aplica. Realmente nosotros no necesitamos más leyes. Nosotros lo que necesitamos es aplicar lo que tenemos y que nuestras autoridades tengan la responsabilidad de cumplir con las acciones que les corresponden. Lo primero es que nosotros tenemos una ley que te habla claro de deportación. Nosotros tenemos una ley que te habla claro del control migratorio que se debe tener en la República Dominicana. El control fronterizo, la Constitución también te habla justamente del control que se debe tener y de la protección que debe tener la soberanía nacional. Ahora, nosotros tenemos muchos aspectos que evaluar en esta área, y es una, identificar la red de corrupción que abarca policías, militares, funcionarios, empresarios y civiles que están involucrados no solamente en el tráfico de ilegal, en la trata, y no solamente haitianos, por ahí pasa de todo, sino identificar cuál es la verdadera razón por la que ellos quieren tener una frontera abierta, porque por ahí pasa de todo, y pasa mucho más cosas ilegales que los mismos haitianos que pasan por la frontera. Nosotros necesitamos comenzar a someter tanto a pequeños como grandes a la justicia dominicana, como lo establece la Constitución. Cuando tú violentas una ley de migración, como lo que está pasando ahora mismo en la frontera de la República Dominicana, y en caso que nosotros tenemos, eso es alta traición a la patria. La alta traición a la patria está condenada en la República Dominicana con 40 años, pero aquí nadie ha sido sometido a 40 años por alta traición a la patria. Otra cosa es que las penas, en este caso a funcionarios, que es la verdadera razón por la que el Código Penal está detenido, no son las 3 causales, sino las penas acumulables que llegan hasta 60 años, establecerlas directamente en el Código Penal. Pero no solamente eso, nosotros debemos comenzar a ser responsables también y decirle a nuestros ciudadanos que somos parte importante del control que debe pasar en esta frontera. Aquí nosotros, otra cosa que tenemos que hacer es regular las acciones que está llevando a cabo el Instituto Nacional de Migración, que está duplicando funciones de la Dirección Nacional de Migración desde su creación por decreto, lamentablemente, y comenzar a aplicar la ley. Eso es lo que nosotros necesitamos, comenzar a aplicar la ley de migración, que es muy explícito, o sea, dice exactamente lo que nosotros tenemos que hacer y respetar la Constitución, que también establece cómo nosotros debemos proteger. Ahora, otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta es enfrentar cualquier tipo de ley o cualquier tipo de proyecto que nos vaya a afectar y que vaya a poner en juego justamente la ley de migración y la ley 168-13, que ahora mismo también está en juego. Por ejemplo, el acuerdo de rechecking, que se encuentra todavía en el Tribunal Constitucional, que con su anexo nos estarían incluyendo todas las personas que vengan en calidad de refugiados, sin nosotros poderlos deportar, sin nosotros poder hacer ningún proceso, y habría que darles exactamente los mismos derechos que a los dominicanos nacidos aquí y los dominicanos. El acuerdo de trata, esos son acuerdos que violentan no solamente la Constitución, sino también la ley de migración y los acuerdos internacionales que nosotros tenemos. Y otros proyectos que se han estado tratando de depositar que violentan nuestras leyes, todo lo que tiene que ver en el área de migración. Yo lo que entiendo es que se debe aplicar la ley y se debe comenzar a desmantelar la red de corrupción que hay dirigida justamente a la frontera, porque quizás el menor problema que nosotros tengamos de tráfico por ahí sean los haitianos. Y lo digo porque en un momento
en una investigación que se realizó y que llamaron personas, incluso aquí en República Dominicana, desde el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, por ahí se supone que pasa aproximadamente el 80% de la droga mundial. O sea, estamos hablando de que es mucho mayor y esto puede ser peor de lo que nosotros pensamos. Entonces, lo que se debe comenzar es hacer un levantamiento de qué realmente está pasando en la frontera, porque nosotros no podemos hacernos cargo, lamentablemente, del país más pobre del hemisferio, cuando nosotros tenemos gente en nuestro país que ni siquiera se ponen zapatos, como es la comunidad de Juan López, que no saben lo que ponen sus zapatos. Y además, comenzar a tomar acciones directas con respecto a lo que nos está ocurriendo hoy en día. Nosotros tenemos que comenzar a reportar, nosotros tenemos que comenzar a hacer un levantamiento exhaustivo del registro civil dominicano, del Plan Nacional de Regularización, con todo lo que sucedió, que nosotros supimos allí que está viciado totalmente. Nosotros necesitamos comenzar a revisar los decretos donde se le ha entregado nacionalización a personas que no cumplen con los requisitos y comenzar a depurar totalmente. Y, como te dije al inicio, comenzar a someter a los responsables. Pero son mucha gente grande y aquí lamentablemente tenemos autoridades que no tienen la capacidad para enfrentar eso. Pero se puede hacer. Ahora, se necesita comenzar a tomar acciones y se necesita comenzar a ejercer presión para que todo eso pueda suceder. Gracias, señora Priyanka. Ya para concluir, ¿usted tiene alguna página web para nosotros poder compartirla con los electores y que conozcan cuáles son sus propuestas y, de manera breve, decirnos cuáles son sus principales 3 propuestas? Bueno, yo no tengo una página web, ahora mismo estoy trabajando en un blog justamente aquí. Mis propuestas se basan hasta el momento en 55 puntos específicos, pero te voy a hablar de tres principales, como me dijiste. Okay. Lo primero es que nosotros tenemos que trabajar con la reducción de impuestos. Una de las propuestas que tengo es reducción de impuestos en el área, por ejemplo, de pasajes aéreos, que tenemos la mayor cantidad de impuestos y el pasaje más caro de toda la región en materia aérea. Eso incluye también una ley o una resolución sobre el tasa cero a Internet como bien público. Nosotros estamos pagando el más caro de la región, estamos pagando un 30% de impuestos, de hecho, porque se considera un lujo y no un bien público. Otra de las propuestas que tengo es que se realice una red interconectada de abusadores sexuales y de personas que participan en red de pornografía infantil y trata. Que es grave lo que está sucediendo ahí, porque nosotros hace unos años fuimos incluidos entre los 2 países con más contenido de pornografía, con creación de más contenido de pornografía infantil acabado. Y eso es totalmente grave. Y otras de mis propuestas también, entre todas estas que te podría mencionar en algún momento, son la modificación de la ley de salud mental y en conjunto con la modificación de la ley de discapacidad. Bueno, pues muchísimas gracias, señora Priyanka, por su tiempo y por su atención. Fue un placer haber conversado con usted. Le deseamos un muy, muy feliz resto del día. Muchísimas gracias. Feliz día también para ti.